Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El espacio brillaba con esquirlas encendidas, fragmentos de una nave colosal que había explotado minutos antes. Diego flotaba en su pequeña cápsula de mantenimiento, boca abierta, sin poder apartar la vista de la tragedia que ardía frente a él. El crucero imperial se había partido en 3 secciones, cada una envuelta en llamas azules que salían disparadas hacia el vacío como lenguas de muerte. Las alarmas de su cápsula sonaban, pero él ya había tomado la decisión. Se puso el traje, conectó el oxígeno y encendió los propulsores manuales. Sabía que no debía acercarse. Sabía que si había sobrevivientes, ya serían rescatados por los suyos. Pero había algo. Una sensación. Como si alguien allá dentro lo estuviera llamando sin palabras. Descendió entre las ruinas humeantes, moviéndose entre restos afilados y estructuras dobladas por la explosión. La gravedad artificial aún temblaba. El aire era tóxico, denso. El metal crujía con cada paso, como si la estructura entera fuera a ceder en cualquier momento. Diego revisaba cada compartimento con desesperación. Nada. Cadáveres. Fragmentos. Hasta que escuchó un sonido. No un grito. Más bien, un gemido contenido. Forzó una compuerta medio cerrada, usando la palanca de emergencia. Un chorro de humo negro le golpeó la cara. Alzó la linterna. Y entonces la vio. Estaba atrapada bajo una viga que aún ardía en su extremo. Su cuerpo, largo y elegante, era de un tono púrpura iridiscente. Llevaba una armadura fracturada que parecía más simbólica que defensiva, y una corona metálica rota sobre la frente. Su mirada era dorada, intensa, incluso en el umbral de la inconsciencia. Su piel estaba quemada en un costado, y jadeaba como si le costara cada segundo mantenerse viva. «No me toques», murmuró con un hilo de voz que no sonaba suplicante, sino peligrosamente autoritaria. Diego ignoró la advertencia. No podía dejarla ahí. «No me importa si eres una emperatriz o una asesina, no pienso dejarte morir así». Se quitó los guantes del traje y con las manos desnudas, empujó la viga con todo su peso. Gritó. El metal cedió apenas unos centímetros. Suficiente. La tomó por la cintura con fuerza, notando su temblor bajo los dedos. Ella protestó débilmente, pero no tenía la fuerza para detenerlo. Al salir de la sección colapsada, una pequeña explosión sacudió la estructura detrás de ellos, lanzándolos al suelo. Diego la protegió con su cuerpo, cubriéndola. Ella abrió los ojos y lo miró, sorprendida. Esa fue la primera vez que no lo fulminó con odio, sino con otra cosa. Algo más cercano al desconcierto. «¿Quién eres?» «Un tonto con suerte», murmuró él, sonriendo, aún con el sabor del humo en los labios. Pero no hubo tiempo para más. Desde el cielo, luces descendían. Naves de guerra, negras, sin emblemas. Tropas. Y al frente, figuras alienígenas con lanzas y armaduras relucientes. Una de ellas levantó el arma hacia Diego y gritó algo en un idioma que no entendía. Y en ese instante, la mujer en sus brazos abrió los ojos de par en par. «No lo maten». Su voz fue clara, imperial. Todos se detuvieron. Diego, todavía jadeando, la miró confundido. Ella volvió a hablar, esta vez solo para él. «Eres humano, y me has tocado sin permiso. Has cometido un crimen grave». Diego la miró a los ojos, sin soltarla. «Entonces espero que valga la pena morir por salvarte». Ella parpadeó. Y por primera vez, dudó. Diego no recordaba cuando lo habían desarmado. Todo ocurrió tan rápido. Un golpe seco en la nuca lo dejó semi-inconsciente, y cuando abrió los ojos, el cielo se había ido. Lo rodeaba un domo oscuro de paredes vivas, cubierto por una sustancia orgánica que parecía latir lentamente, como si respirara. Estaba arrodillado, con los brazos atados por una cuerda viscosa y fuerte como el acero. Frente a él, una docena de alienígenas formaban un semicírculo. Todas eran mujeres, de diferentes tonos de piel exótica, desde el rojo carmesí al azul profundo, y cada una llevaba una armadura distinta, forjada con materiales imposibles de identificar. Sus ojos brillaban como cuchillas, y ninguna ocultaba su desprecio hacia él.
En el centro del semicírculo, la reina. Ahora completamente vestida, aunque su brazo aún estaba vendado y el costado mostraba signos recientes de regeneración médica. El aura que la rodeaba era diferente. Ya no estaba al borde de la muerte. Se había transformado de una víctima en autoridad total. Sus ojos dorados seguían fijos en Diego, con una intensidad que mezclaba juicio, curiosidad y algo más difícil de descifrar. Una de las guerreras dio un paso al frente. Su rostro era severo, y sus brazos musculosos estaban cubiertos de marcas rituales. En su mano llevaba una lanza con filo de cristal pulsante. «Humano», dijo en voz alta, para que todos oyeran. «Has osado tocar a la reina sagrada de Zareltar sin consentimiento. Has invadido su espacio vital. Has profanado su cuerpo. Según la ley, solo hay un castigo posible, muerte inmediata». Diego tragó saliva, pero no apartó la vista de Salindra. «La salvé de entre las ruinas. No la ataqué. No la toqué por deseo. Solo intenté ayudarla». «No importa tu intención», gruñó la guerrera. «El tacto es ofensa. Y además, eres humano». Un murmullo despreciativo recorrió a las presentes como una corriente eléctrica. Para ellas, ser humano parecía ser una mancha, una degradación. Algo innombrable. Pero la reina levantó una mano. Silencio absoluto. Se puso de pie con gracia. El vestido de batalla ondeaba alrededor de sus piernas como una niebla viva. Bajó lentamente los escalones del trono improvisado y se detuvo a menos de 1 metro de Diego. «Tu nombre», dijo en voz baja. «Diego». «Diego», repitió ella, como si saboreara el sonido en su lengua. «¿Por qué volviste por mí? ¿Por qué no huiste? No podía dejarte ahí. No importaba quién fueras». Ella se inclinó levemente. Sus ojos buscaron los suyos como si intentara encontrar una grieta en su alma. Podrías haber muerto por una extraña. Podría haber muerto de viejo sin hacer nada que valiera la pena. «Prefiero esto». Salindra se quedó en silencio. Nadie respiraba. Una emoción cruzó su rostro. Fugaz, pero real. Dolor contenido. Confusión. Entonces giró sobre sus talones. «No será ejecutado». «Aún no». Las guerreras murmuraron, sorprendidas. Una incluso dio un paso adelante. «Mi reina, con todo respeto». «He dicho que no», tronó Salindra sin girarse. «Será encerrado en las mazmorras orgánicas hasta que yo decida. Nadie lo toque». Diego fue arrastrado fuera del salón. Pasaron por túneles vivos, húmedos, donde las paredes respiraban y la luz era una bioluminiscencia débil y cambiante. En cada esquina sentía miradas clavadas en él. Algunas de rabia, otras de asco, y unas pocas de curiosidad. La puerta se cerró detrás de él con un sonido húmedo y el silencio volvió. Pero no por mucho tiempo. Esa misma noche, cuando las luces se apagaron en la fortaleza viviente, una figura se acercó a su celda. No llevaba armadura. Solo una túnica ligera que dejaba al descubierto el símbolo brillante sobre su vientre. Era Salindra. Se quedó de pie frente a los barrotes un momento, observándolo en la oscuridad. «No entiendo por qué me tocaste». «Porque estabas ardiendo viva». «No. No físicamente. Yo estaba ardiendo por dentro. Desde hace tiempo». Diego no dijo nada. Ella acercó la mano al campo de contención. No lo desactivó. Solo dejó que la energía la acariciara. «Has puesto todo en caos, humano. Mi guardia quiere tu cabeza. Mi pueblo exige mi pureza intacta. Y sin embargo, aquí estoy». «¿Arrepentida?» Salindra lo miró fijamente. Y por primera vez bajó la mirada. Confundida. Luego se fue sin decir más. Y Diego, solo en su celda, comenzó a entender que lo que había salvado en esa nave en llamas no era solo un cuerpo real. Había sido algo más profundo. Algo peligroso. Algo que podría costarle el alma. El tiempo pasaba de forma extraña en aquel lugar. No existía un día ni una noche reales. Solo cambios de luz en las paredes orgánicas, como si el corazón de la fortaleza latiera más lento a ciertas horas.
Diego no sabía cuántos días llevaba encerrado. Solo sabía que cada anochecer, Salindra venía. Al principio, simplemente lo observaba. Caminaba en silencio frente a su celda sin decir palabra, sus pasos suaves como un susurro. Se quedaba unos minutos, luego se iba. Al segundo día, habló. Le preguntó de dónde venía, qué hacía en el satélite, cómo era la Tierra. No buscaba información estratégica. Solo escuchaba. Él le hablaba de su taller, de los circuitos que reparaba, de las vistas del planeta azul desde la órbita, del café con canela que su abuela preparaba en invierno. Pequeños detalles que para ella eran exotismo puro. ¿Nunca has estado en un lugar donde el aire huela a madera mojada? Le preguntó una noche. Solo he respirado humo y sangre, respondió ella, sentándose en el suelo frente a su prisión, con las piernas cruzadas. Diego la miraba y cada vez le costaba más recordar que estaba hablando con una reina. En esos momentos no era una figura imperial. Era una mujer con las cicatrices mal curadas, con el peso de un imperio sobre los hombros, con preguntas que nadie se atrevía a responderle, salvo él. Las noches siguientes, las visitas se alargaron. Ella le traía comida, agua, incluso un pequeño dispositivo para escuchar música terrícola. Le pidió que le enseñara melodías. Escuchaban juntos con la cabeza apoyada en lados opuestos del campo de energía. A veces no hablaban. Solo respiraban el mismo silencio. Una noche, él despertó de una pesadilla. Gritó sin querer, el sudor empapándole el rostro. Y ella ya estaba allí. Había venido antes de tiempo. ¿Qué viste? Fuego. Otra vez. El crucero. Pero esta vez, no llegaba a tiempo. Ella se acercó al límite del campo y apoyó la frente contra la energía. Diego hizo lo mismo desde su lado. Solo una membrana de luz les separaba. Llegaste. Y eso lo cambió todo. Hubo un momento en que el silencio se volvió insoportable. Diego la miró directamente a los ojos. Y preguntó algo que llevaba días sintiendo sin poder nombrarlo. ¿Por qué vienes todas las noches? Salindra no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia el panel lateral y apagó el campo de contención. Las luces se atenuaron en toda la celda. Él se levantó, confundido. Ella dio un paso adentro. Se miraron en la penumbra. Sin barrotes. Sin reglas. Sin barreras. Ella avanzó con lentitud, pero sin titubeos. Diego sentía que el aire se había vuelto más denso. Su respiración era más corta. Podía escuchar los latidos de su propio corazón resonando en las paredes vivas. Salindra se detuvo frente a él. Alzó una mano y le tocó la mejilla. Era la primera vez que lo tocaba sin estar herida, sin estar en peligro. El gesto era suave, casi tembloroso. Porque contigo no siento el peso de mi título. Solo siento. Diego llevó su mano sobre la de ella, atrapándola en su rostro. ¿Y qué sientes ahora? Confusión. Rabia. Deseo. ¿Deseo? Ella no respondió. Solo lo besó. Fue un beso contenido, como si ambos supieran que cruzaban una línea que no se podía deshacer. Pero ninguno se detuvo. Sus cuerpos se buscaron, torpes al principio, como si cada contacto fuera una decisión peligrosa, un riesgo que no deberían asumir. Pero cuando sus labios volvieron a encontrarse, ya no hubo freno. Las manos recorrieron caminos nuevos, descubriendo lo que hasta entonces había sido prohibido. No fue rápido. No fue salvaje. Fue profundo. Necesario. Y cuando el contacto se deshizo, ella respiró junto a su cuello. Esto nos costará caro. Entonces que valga la pena, susurró Diego, abrazándola. Ella se vistió en silencio y se fue sin decir una palabra más, dejando el campo apagado. Y Diego supo, mientras yacía despierto, que algo había cambiado para siempre. No era solo un prisionero. Ni ella solo una reina. Ambos habían roto las cadenas. Y el juicio, verdadero, aún no había comenzado. El amanecer no era más que un cambio imperceptible en la intensidad del resplandor bioluminiscente que recorría los muros vivientes de la ciudadela. Pero ese día, todo se sentía distinto. El aire vibraba con una tensión que no se podía explicar con palabras.
Las guerreras se alineaban en formación ritual. Las lanzas relucían y las sombras caían largas sobre el suelo húmedo. En el centro del círculo, el patíbulo. Diego fue arrastrado por dos guardianas silenciosas. Ya no tenía ataduras. Caminaba por voluntad propia. No intentó huir. No gritó. Su mirada se mantenía fija en el horizonte, en la silueta de Salindra que lo observaba desde su trono elevado, rodeada de su consejo militar. Ella no lo miraba directamente. Estaba completamente vestida con su armadura ceremonial, más alta, más letal, más distante que nunca. En sus ojos dorados no había rastro del fuego de la noche anterior. Solo hielo. Solo deber. Una figura se adelantó con paso firme. Era la misma guardiana que había exigido su ejecución desde el principio. Su rostro, tallado en piedra. Sus brazos, listos. En la mano derecha, un hacha curva de filo transparente que zumbaba con energía pura. Su nombre era Zarema, y ese día sería la mano de la justicia imperial. Diego fue conducido al centro. Lo obligaron a arrodillarse. No opuso resistencia. No pidió perdón. No ofreció excusas. Levantó la cabeza y buscó, por última vez, la mirada de Salindra. Ella parpadeó. Solo una vez. Zarema alzó el hacha con ambas manos. Su grito ceremonial rompió el aire. Por el honor de la corona. Por la pureza de la reina. Por la sangre contaminada. El hacha cayó. Pero no golpeó carne. Una explosión sacudió el suelo. El estruendo hizo vibrar los muros de la ciudadela. La energía se dispersó por el aire como una ola de fuego. Guerreras gritaron, se cubrieron. Zarema fue lanzada hacia atrás, su arma girando en el aire antes de estrellarse contra una roca. Desde lo alto, naves negras descendían. Sin emblemas. Sin aviso. Disparaban sin discriminación. Rayos de plasma golpeaban torres, derribaban estandartes. El cielo entero pareció romperse. Salindra se puso de pie de inmediato. Dio órdenes con una autoridad feroz. Las tropas comenzaron a moverse como una sola bestia entrenada. Diego, aún arrodillado, sintió que alguien le soltaba los brazos. Una mano firme lo alzó del suelo. Era ella. Salindra lo miraba con los ojos ardientes. ¿Aún puedes luchar? Estoy vivo, ¿no? Ella le arrojó una lanza. Él la atrapó al vuelo, sin pensar. Un grito detrás de ellos los hizo girar. Zarema, herida pero aún de pie, los miraba con los ojos llenos de furia. «¡Oh! ¡Has traído esto! Eres la maldición que lo destruye todo». Salindra no respondió. Solo se interpuso entre Diego y la lanza que Zarema arrojó. La desvió con un giro del brazo, como si fuera una hoja flotante. Luego, sin dudar, extendió su mano hacia Diego. «Quédate a mi lado, humano. No por amor. No por política. Por supervivencia». Él no respondió con palabras. Solo apretó su lanza y asintió. El caos los envolvió. Guerreras alienígenas chocaban contra tropas desconocidas. Explosiones rompían el suelo. Torres colapsaban. El cielo era una tormenta de humo y fuego. Y entre todo, ellos dos se movían como un solo cuerpo. Diego cubría su flanco. Ella abría paso con cada corte, cada estocada, cada orden gritada con voz de reina. Sangre púrpura y negra empapaba el suelo. Los gritos no distinguían lenguas. Solo miedo y furia. A un paso de ellos, una criatura mecánica emergió de entre las ruinas, disparando sin cesar. Diego se lanzó sobre ella, giró sobre su eje y clavó la lanza directo en el corazón metálico. La explosión lo lanzó hacia atrás. Salindra corrió hacia él, lo sostuvo entre sus brazos y por primera vez gritó su nombre. «Diego». Él abrió los ojos. Tosió. Sangraba por la boca, pero estaba vivo. Ella no pudo evitarlo. Lo besó con rabia, con desesperación. «Si mueres, juro por mi trono que haré que los dioses te devuelvan», dijo con voz rota. «Entonces quédate conmigo. Que los dioses esperen». Ella lo ayudó a ponerse de pie. La batalla no había terminado. Pero ahora, estaban juntos.
y nadie los iba a separar. El campo de batalla ya no tenía forma. El suelo estaba rajado por los impactos, las columnas sagradas caídas como huesos rotos, y el aire olía a ozono, sudor y muerte. El cielo permanecía cubierto por humo negro, cortado solo por ráfagas de disparos y estelas de fuego. El mundo entero ardía. Salindra y Diego corrían entre los escombros, cubriéndose el uno al otro, buscando sobrevivientes, posiciones defensivas, cualquier rincón donde pudieran tomar aliento sin que la guerra los devorara. La reina ya no daba órdenes desde un trono. Ahora estaba en el barro, con la armadura manchada y el cabello desatado sobre el rostro. Pero sus ojos aún ardían. A la derecha, gritó Diego. Salindra giró justo a tiempo para esquivar un disparo. Respondió con un salto felino y un corte limpio que partió al atacante en dos. Diego la cubría desde atrás, disparando ráfagas precisas con un rifle tomado del enemigo. Sus movimientos estaban perfectamente sincronizados, como si hubieran entrenado juntos desde siempre. Ella sabía dónde estaría él. Él anticipaba cada paso de ella. Un grupo de guerreras leales a Salindra apareció entre las ruinas, luchando por abrirse paso hasta su reina. Una de ellas, gravemente herida, cayó de rodillas ante ella. La segunda torre ha caído. Zarema ha tomado el control del flanco sur. Dice que tú has traicionado tu corona por un humano. Diego la miró, respirando agitado. Salindra apretó los dientes. Zarema no pelea por mí. Pelea por el poder. Si quiere guerra, la tendrá. ¿Vas a enfrentarla?, preguntó Diego, con la sangre latiéndole en los oídos. Voy a terminar con esto. No hubo tiempo para más. Una explosión los separó. Diego cayó entre dos muros colapsados, su arma perdida. Intentó levantarse, pero su pierna quedó atrapada entre los escombros. Escuchó pasos. Varios. No eran amigas. Un grupo de invasores se acercaba con armas listas. No hablaban. No dudaban. Avanzaban como máquinas de matar. Diego sacó una daga pequeña. No iba a morir sin luchar. Pero cuando el primero se lanzó sobre él, una lanza de energía le atravesó el pecho antes de que tocara el suelo. Salindra apareció entre la niebla del polvo, con los ojos encendidos, el cuerpo cubierto de heridas y la lanza en alto. «Tócalo y te desintegro», dijo con una voz que heló el aire. Uno a uno, los enemigos cayeron. Ella no dejó que ninguno se acercara a Diego. Luchaba como una diosa de guerra, como una tormenta desatada. Cuando por fin el último cayó, se arrodilló junto a él, con las manos temblorosas. «¿Estás herido?» «Solo atrapado». Salindra empujó con toda su fuerza. El metal cedió. Diego salió arrastrándose y se dejó caer, agotado, sobre el pecho de ella. Sus respiraciones se mezclaban. «Nunca pensé que pelearía por alguien que no fuera mi pueblo», susurró ella, acariciándole el cabello. «Pero tú, me estás cambiando». «No te estoy cambiando. Solo estás recordando quién eras antes del trono». Ella lo besó. Esta vez con ternura. Un beso largo, sin prisa, como si el mundo pudiera detenerse a su alrededor. «Si no salimos de esta», dijo Diego entre risas agotadas, «quiero que sepas que ha sido el mejor error de mi vida». Salindra lo miró. «No vas a morir hoy. No mientras yo esté viva». El sonido de tambores antiguos retumbó en la distancia. Zarema había reunido a sus tropas en el centro del templo destruido. La traición ya no era sutil. Era abierta. Desafiante. Salindra se puso de pie. Su lanza brillaba con rabia contenida. «Vamos a terminar esto, Diego. Contigo, hasta el final». Avanzaron juntos hacia el corazón de la rebelión. Y tras ellos, guerreras leales comenzaron a seguirles. La última batalla había comenzado. El templo central de Zareltar se alzaba aún entre los escombros como un símbolo del pasado. Antes, su cúpula sagrada resplandecía con energía ancestral. Ahora, las columnas estaban rotas, las estatuas caídas, y la luz que lo bañaba era la del fuego y la guerra. En medio del patio ceremonial, Zarema esperaba. Vestía una armadura negra como el vacío, tallada con símbolos que ya no pertenecían a la corona. A su lado, decenas de guerreras renegadas con ojos llenos de rabia.
Frente a ellas, avanzaban Salindra y Diego, seguidos por un grupo cada vez más grande de leales. No había discurso. No había duda. Zarema alzó la voz sin miedo. Renuncia a él y vivirás, reina caída. Quédate con él, y te veré sangrar en mi trono. Salindra avanzó sola, dejando atrás a Diego unos pasos. Levantó la lanza hacia el cielo. El trono no define a una reina. Lo que la define es lo que protege. Las dos mujeres se lanzaron una contra la otra como dos cometas furiosas. El choque de sus armas hizo temblar el suelo. La batalla no fue elegante. Fue salvaje. Dolorosa. Zarema era más fuerte físicamente, pero Salindra luchaba con el peso del amor y la furia quemándole los huesos. Diego no se quedó quieto. Cuando las tropas de Zarema atacaron, él tomó su rifle y lideró la defensa junto a las guerreras fieles. Cada disparo era un paso más hacia la victoria. Cada movimiento, una promesa de no perderla. Zarema derribó a Salindra una vez. La segunda vez estuvo a punto de clavarle la lanza. Pero entonces Diego gritó su nombre. Y en ese instante de distracción, la reina se impulsó desde el suelo, giró sobre sí misma y le arrebató el arma con una maniobra imposible. La punta de su lanza quedó contra el cuello de su antigua comandante. —¿Lo harás? —susurró Zarema, sonriendo con los labios manchados de sangre. —¿Te atreverás a matarme por él? Salindra no respondió con palabras. Apretó los dientes, bajó la lanza y la dejó caer al suelo. —No soy tú. No necesito matar para demostrar quién soy. Se giró, caminó hacia Diego y lo abrazó sin miedo, a la vista de todos. Las guerreras de Zarema vacilaron. Algunas dejaron caer sus armas. Otras cayeron de rodillas. Sin su líder, sin propósito, la rebelión se desmoronó como una tormenta sin viento. Días después, la reconstrucción comenzó. No hubo coronación. No hubo cadenas. Salindra renunció formalmente al trono, pero su gente no la dejó ir. En vez de reina, la llamaban ahora madre de sangre nueva. Diego se convirtió en el primer humano en la historia del imperio en recibir un lugar en el Consejo Estelar. No por decreto, sino por respeto. Vivían en una torre reconstruida con piedra blanca y techos de cristal viviente, desde donde veían cada noche las estrellas moverse lentamente. No había guerras. Solo trabajo. Unión. Cambio. Una tarde, mientras el sol rojizo de Zareltar caía detrás de los montes, Diego descansaba recostado sobre el regazo de Salindra en el jardín elevado. Ella le acariciaba el cabello en silencio. —¿Sabes qué me dijiste el día que me tocaste sin permiso? Le preguntó con una sonrisa ligera. Dije muchas tonterías ese día. Dijiste que esperabas que valiera la pena morir por salvarme. Y tú me ibas a ejecutar. Y ahora me perteneces, bromeó ella, bajando la cabeza hasta rozar su nariz con la suya. Ahora te pertenezco porque te amo. Ella lo besó. No como reina. No como guerrera. Como mujer. Como compañera. Y esa noche, bajo el cielo sin humo, el pueblo de Zareltar celebró el nacimiento de una nueva era. Una donde una reina sin trono y un humano sin corona enseñaron que el amor podía reconstruir incluso los mundos en ruinas. Y entre estrellas, vivieron. Juntos. Para siempre.